química general. En la sesión de hoy vamos a complementar algunos de los conceptos de la sesión precedente. ¿Sí? En la sesión precedente analizamos el concepto de reacción química, el concepto de ecuación química y las metodologías o técnicas que hay que seguir para poder establecer las relaciones estequiométricas o de proporcionalidad entre los elementos o compuestos que reaccionan con los que se producen. ¿De acuerdo? Vimos una serie de pasos que es necesario seguir para no desviarnos o ser rígidos con el principio de conservación de la masa. ¿Sí? Si no se cumple el principio de conservación de la masa, estamos utilizando relaciones de proporcionalidad o estequiométricas erróneas y por lo tanto todos los cálculos derivados de una proporcionalidad errónea serán erróneos. ¿De acuerdo? Bien. En la sesión de ahora vamos a analizar cálculos estequiométricos, ¿sí? Cálculos relacionados con la proporcionalidad y en este caso vamos a abordar el cálculo peso-peso, el cálculo peso-volumen, cálculo volumen-volumen, los tantos porcentuales de pureza, los rendimientos de las reacciones químicas y el concepto de reactivo limitante. La sesión de hoy es bastante importante porque la experiencia me dice que muchos de ustedes tienen cierta dificultad en establecer tránsitos de unas unidades a otras, ¿sí? Si se les pide la respuesta en una unidad de volumen y parten de gramos, o si se les pide un tanto porcentual y parten de volúmenes y tienen que hacer igual un tránsito por gramos, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de cálculos son necesarios, son completamente necesarios, ¿de acuerdo? Bien. Primero vamos a analizar nuevamente el concepto de estequiometría. Fíjense, dice que las ecuaciones químicas ajustadas se llaman ecuaciones estequiométricas, ¿sí? En este caso, el conocimiento de las masas atómicas y moleculares nos permite realizar cálculos químicos. Bien, lógicamente, en la sesión precedente veíamos los coeficientes estequiométricos para poder verificar el principio de conservación de la masa. Pero para que podamos obtener datos de los principios estequiométricos y de las fórmulas químicas, necesitamos utilizar los datos contenidos en la tabla periódica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a utilizar de la tabla periódica para este particular? Pues básicamente las masas atómicas y moleculares, ¿sí? En este caso, pues tenemos, por ejemplo, una molécula de metano que reacciona con oxígeno y nuevamente genera CO2 y agua, ¿de acuerdo? Fíjense, otra vez tenemos el carbono, un carbono que reacciona, un carbono que aparece en los productos. Luego tenemos los hidrógenos, 4 hidrógenos, y ahí tenemos que multiplicar la molécula de agua por 2, para que nos dé 2 por 2, 4, y finalmente el oxígeno, ¿sí? En este caso tenemos 2 moléculas de 2 átomos de oxígeno del CO2 más 2 átomos de oxígeno de las 2 moléculas de agua, tenemos 4. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4. Y tenemos ajustada la reacción. Para poder obtener los gramos, tendríamos que decir en este caso que una molécula de metano reacciona con 2 de oxígeno. O un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Y podemos transitar de qué es un mol, cuántos gramos pesa un mol de metano. Cuántos gramos pesa 2 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Cuántos moles de CO2 se generan a partir de un mol de metano? ¿Cuántos gramos de CO2 se generan a partir de un mol de metano? Todo este tipo de tránsito de unidades vamos a poder obtenerlo utilizando los datos contenidos en la tabla periódica, referido en este caso a las masas atómicas y moleculares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense, es interesante esto que se dice en esta diapositiva. Dice, una ecuación química ajustada nos proporciona información suficiente para poder llevar a cabo todos estos cálculos cuantitativos, ¿de acuerdo? Relaciones de proporcionalidad, puesto que nos indica el número exacto de moles, volúmenes molares, ¿sí?, de las sustancias que participan en las reacciones. Fíjense, en la parte de abajo está resaltado en diferentes colores cómo podemos interpretar los procesos de reacción asociados a los coeficientes estequiométricos. En este caso tenemos un 2 y un 1 en el oxígeno para generar 2 de agua, ¿de acuerdo? Fíjense. Esto puede interpretarse como 2 moléculas de H2 reaccionan con una molécula de O2, o 2 moles de H2 reaccionan con un mol de O2. Lógicamente, utilizando las masas y pesos moleculares, sabemos que 2 gramos de hidrógeno
reaccionan con 32 gramos de oxígeno para, en este caso, generar 36 gramos de agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, fíjense, dice, en una ecuación ajustada, la relación del número de moléculas expresada por los coeficientes estequiométricos es igual a la relación del número de moles. ¿Sí? Estos coeficientes estequiométricos pueden extenderse a los procesos de reacción entre moléculas o entre moles. Lógicamente, luego hay que hacerle tránsito de moles a gramos. ¿Sí? Bien. Fíjense otro ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. En este caso tenemos una reacción de síntesis en el que se produce amoníaco. Y para ello interviene nitrógeno molecular e hidrógeno molecular. Fíjense, vamos a ver si la ecuación está adecuadamente balanceada. Tenemos dos átomos de nitrógeno, y aquí en la molécula de amoníaco, 2 por 1, 2. ¿Sí? Luego, para el hidrógeno tenemos 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno. En este caso, ¿qué información de proporcionalidad nos da la ecuación estequiométrica? Que una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para generar 2 moléculas de amoníaco. ¿Sí? Ahora bien, cuando tenemos, por ejemplo, dicen, tenemos 16 gramos de nitrógeno y 27 gramos de hidrógeno. Dígame cuánto amoníaco se genera. Bueno, pues tenemos que saber que un mol reacciona con 3 moles. ¿Cuánto pesa un mol de nitrógeno? ¿Sí? Pues habrá que pasarlo a gramos. Para eso habrá que utilizar la fórmula del número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Si tenemos, pues yo que sé, 30, pues tenemos 30 entre 28, ¿sí? Que es el peso molecular del nitrógeno molecular. Entonces nos dará 1 y pico, ¿no? Y aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo este tipo de tránsito. Si, por ejemplo, queremos extender las relaciones de proporcionalidad a moléculas, sabemos que en este caso, ¿sí? Un mol de D2 son 6.022 moléculas por C a la 23 de N2, que reaccionarán con 3 por el número de Avogadro, para generar 2 por el número de Avogadro. Vamos a mantener los coeficientes estequiométricos 1, 3 y 2. ¿Sí? Fíjense, vamos a concretar un poquito en cómo haríamos los cálculos peso-peso. ¿Sí? Les insisto que esto luego vamos a ver vídeos de ejercicios, ¿eh? Para que puedan correlacionar esto que estamos explicando ahora con lo que puedan ver en el ejercicio corto que luego subiré a la plataforma. Fíjense. Dice, conocida la masa, no el peso, ¿sí? O sea, la masa en gramos de una de las sustancias, que puede ser de un reactivo de un producto, ¿sí? Puede hallarse la masa de las otras sustancias que intervienen en la reacción química. Si yo tengo los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Puedo utilizar los datos de masa. Por ejemplo, me voy a la reacción anterior, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Que 1 por 2 son 2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el peso molecular? 28 gramos por mol. Un mol pesa 28 gramos, ¿sí? Tenemos 28 gramos, entonces sabemos que 28 gramos van a reaccionar con ¿cuántos? En este caso, como es 1, ¿sí? Tenemos 3 por 2, 6 por 1, 6. 28 gramos reaccionan con 6 gramos para generar, pues son 14 más 3, 17 por 2, 34, ¿sí? En este caso sabemos que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno para generar 34 gramos de amoníaco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el coeficiente estequiométrico nos permite calcular, gracias al peso atómico de los elementos, la cantidad de elemento que reacciona en términos de gramos, ¿sí? En términos de gramos. Y es lo que estamos precisamente analizando en este tipo de cálculo. Cálculo peso-peso, ¿sí? Conocida, ¿sí? La reacción estequiométrica entre A y B, podemos decir que la masa de A, ¿sí? Puede ser indicativo, nos podemos transitar a los moles de A. Los moles de A nos da la proporcionalidad estequiométrica para ver qué tanto se produce de los moles de B. Finalmente, teniendo los moles de B, podemos sacar la masa de B, ¿de acuerdo? Transitamos de moles a gramos, ¿sí? Les insisto que los veremos en un vídeo de ejercicio aparte. Otro tránsito de unidades interesante, el cálculo peso-volumen. Dicen, bueno, son mililitros, pero estoy pidiendo en gramos. ¿Cómo hago este tránsito? Fíjense. Vamos a verlo aquí de forma teórica y luego les insisto que veremos un problemita. Dice, cuando en una reacción participan gases, ¿sí?
es interesante poder conocer el volumen de gas consumido o desprendido, ¿sí? Volumen de gas consumido o desprendido. De esta manera, conocido el peso o masa de una de las sustancias, da igual si es reactivo o producto, puede hallarse el volumen de una sustancia gaseosa o viceversa. Por ejemplo, en estos cálculos el dato conocido está expresado en gramos y la incógnita, es decir, lo que se está pidiendo por ser un gas, es un volumen en litros. Fíjense, para este caso en particular, ¿cómo podemos transitar de una unidad de moles o de gramos a litros? Conociendo que un mol de cualquier gas, en este caso, les explicito, en condiciones normales, veremos más adelante que se pueden modificar estas llamadas condiciones normales y aún así poder manejar volúmenes. Pero si conocemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22.4 litros, entonces tenemos esto, ¿sí? Podemos hacer el tránsito. Un mol de una sustancia son 22.4 litros. Si yo en vez de tener un mol tengo 0.3 moles, si asumo que está en condiciones normales, ¿sí? Condiciones estándar, si un mol ocupa 22,4, pues 0.3 moles ocuparán tantos litros, ¿sí? Lo veremos en un vídeo de ejercicio, ¿sí? Otro muy interesante, ¿sí? Los cálculos volumen-volumen. Son menos problemáticos que el peso-volumen, ¿no? Fíjense. Dicen, las reacciones químicas en las que intervienen dos o más sustancias gaseosas, los cálculos que se deriven de ellas podrán ser expresados en sistema por todo en unidades de volumen, ¿sí? Luego simplemente incluir datos de presión y temperatura y podemos transitar a gramos, a moles, a lo que consideremos, ¿sí? Bueno, dice, si en la reacción intervienen gases, en condiciones estándar de presión y temperatura, insisto, condiciones estándar de presión y temperatura, como un mol que ocupa 22.4 litros, entonces los coeficientes estequiométricos indican la relación. Fíjense, en este caso tenemos este gas. Con este gas genera este gas más este gas. En este caso tenemos que ajustar la reacción, ¿sí? Tendríamos que tener aquí un 2, ¿sí? Aquí tendríamos 2 oxígenos, ¿sí? 2 hidrógenos, 2 y 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 2, aquí tenemos 2 y aquí 1. Entonces aquí tenemos 3. Tenemos que tener aquí 3 medios, ¿sí? 3 medios. Bueno, ya teniendo la relación estequiométrica, tenemos que conocer si están en condiciones normales, que un mol de esta sustancia reaccionará con 3 moles de estas sustancias para generar 1 y 1, ¿sí? Y teniendo los coeficientes estequiométricos, sabemos que un mol son 22.4 litros, ya tenemos que, bien, menos de un mol o más de un mol, tenemos que establecerlo con esta regla de proporcionalidad, ¿sí? Si 1 es a 22,4, 0,5 es a X, o 1,3 es a X, o 5,8 es a X, ¿de acuerdo? Bien, veremos también otro vídeo en particular de cálculos volumen. Y otro dato interesante, otro tipo de cálculo interesante, que luego siempre aparece en los problemas, es los tantos porcentuales de pureza o de riqueza. Fíjense, cuando ustedes tienen un producto químico en la mano, va a venir siempre la fórmula química y luego muchas veces o siempre le pone un tanto porcentual, puede ser 98, 67, 74, 100%, ¿sí? Bueno, este tanto porcentual se refiere a la cantidad de esa fórmula química que hay en esa mezcla que tiene la presentación de ese producto químico. Por ejemplo, puede ser, lo que sé, ácido sulfúrico al 97%. Bueno, significa que el 97% es ácido sulfúrico, pero el 3% no es ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, fíjense, dice la riqueza o tanto porcentual de pureza es la cantidad de un elemento puro que hay una muestra determinada y se expresa en tanto porcentual. ¿Cómo lo calculamos? Pues mire, la riqueza pureza debe calcularse dividiendo la masa total de la sustancia pura, si pesa 1 kilo, pues 1 kilo, dividido entre la masa total de la sustancia, ¿sí? ¿Cuánto? ¿El 97%? Pues si 1 kilo es 97%, pues entonces el 3% es lo otro, ¿no? Entonces dividimos la masa de la sustancia pura entre la masa total de la sustancia, ¿sí? Y multiplicamos por 100, ¿de acuerdo? Masa de la sustancia pura, lo que es lo puro, entre masa total de la sustancia. Y lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo muy sencillo. Si el problema nos dice que tenemos una muestra de caliza de 250 gramos,
250 gramos, ¿sí? Ya nos da la cantidad total de la sustancia, ¿sí? Cuya riqueza de carbono de calcio es 80% de carbonato cálcico. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues decimos, bueno, si tenemos que es 80%, ¿sí? 80 sobre 100, tenemos 250, ¿sí? Por 0,8, ¿qué es lo que nos va a dar? 200 gramos de carbonato de calcio, ¿sí? Luego nos pueden decir, oye, ¿y qué tanto calcio tiene esto? Ah, pues tendríamos que ver el peso molecular de esta molécula, ¿sí? Y ver cuál es la parte proporcional que está otorgando ahí el calcio al peso atómico de esa molécula, ¿de acuerdo? También veremos un vídeo de ejercicio en este sentido. Bien, vamos a continuar con otra idea que es interesante, que es el concepto de rendimiento. Bien, fíjense. Cuando antes hablábamos de las ecuaciones químicas y que tenemos que priorizar el principio de conservación de la masa, deben de considerar que cuando dos elementos reaccionan, no siempre lo hacen en condiciones ideales. De hecho, no toda la cantidad de reactivo se convierte en producto. ¿De acuerdo? Aquella cantidad de gramos correspondientes a los reactivos que se convierten en productos, ¿sí?, los denominamos rendimientos. Por lo general, el rendimiento nunca es del 100%. ¿Cómo debemos interpretar químicamente que el rendimiento no es del 100%? Que siempre hay parte de los reactivos que no se convierten en productos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Fíjense, las reacciones de proporcionalidad en la ecuación química nos dice que hay una cantidad de elementos de los reactivos que van a reaccionar entre sí, pero quizás se requiere más de uno que del otro, ¿sí? Cuando una cantidad del elemento que está menos representado ha reaccionado completamente, el hecho que haya exceso del otro reactivo no tiene ningún efecto en relación a la cantidad de productos que se va a generar, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo poner mucho más oxígeno, muchísimo más oxígeno que carbono, pero si ya todo el carbono reaccionó, ya por más oxígeno que le pongo ya no puedo generar más CO2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Fíjense, en este sentido podemos hablar del rendimiento teórico. ¿Cómo podemos definir el rendimiento teórico? Como la cantidad máxima de un producto que podemos obtener a partir de unas cantidades concretas de reactivos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante cálculos estequiométricos. Como solo utilizamos un cálculo matemático que nos da la proporcionalidad establecida en la ecuación química, estamos hablando de un rendimiento teórico. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el teórico no se corresponde con el real, entonces tendríamos que hablar del rendimiento real, que es la cantidad de producto que se obtuvo en una práctica, efectivamente. Hay otros elementos que pueden suceder, otros fenómenos, otras reacciones colaterales, otros intervinientes que finalmente hacen que el rendimiento no llegue al 100% teórico, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de rendimiento real. Fíjense, el rendimiento porcentual simplemente es una manera de expresar el rendimiento. En este caso hablamos de la relación entre la cantidad real del producto que se obtiene, ¿sí?, el rendimiento real, y la que teóricamente debería haberse obtenido, rendimiento teórico, multiplicado por 100. Y en este caso tenemos el rendimiento porcentual, sería la cantidad real, el rendimiento real, dividido entre el rendimiento teórico, ¿de acuerdo? Y eso nos daría el 100%, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que finalmente se ha producido, ¿sí? Por lo general siempre el rendimiento real de la reacción siempre es menor o igual al rendimiento teórico, porque en el rendimiento teórico solo se tiene en consideración el cálculo matemático, ¿sí? Bueno, y finalmente les insistía en el concepto de reactivo limitante, ¿sí? Bueno, antes les adelantaba este tipo de ideas, ¿no? Dice que en algunas reacciones químicas las cantidades de reactivos se mezclan, pero pueden no estar en relación estequiométrica. Cuando no está en relación estequiométrica ideal, entonces, en consecuencia, uno de los reactivos se consumirá totalmente cuando aún queden cantidades apreciables del otro. Si tenemos esta situación en la que uno se acaba antes que el otro, ¿sí?, cuando uno se consume, entonces, por mucha cantidad que tengamos del otro, ya no se seguirá produciendo esta reacción química.
aquel reactivo que se consume de forma anticipada lo denominamos reactivo limitante, mientras que aquellos reactivos que permanecen después de que se haya consumido tu reactivo limitante lo denominamos reactivos excedentes, ¿de acuerdo? Excedentes. En este caso pues tenemos este ejemplo interesante, ¿no? El reactivo A que está en exceso y el reactivo B que es limitante. Cuando el reactivo B ha reaccionado completamente con el reactivo A, hay parte del reactivo A que está libre, no ha reaccionado, es un reactivo excedente. ¿Sí? Bueno. Fíjense, para calcular los rendimientos, para resolver ejercicios, es interesante considerar una serie de pasos, ¿sí? Para el reactivo, en relación al reactivo limitante, el tanto porcentual de pureza, hay varios elementos. Primero, se debe escribir la ecuación química ajustada o igualada. Obtener los coeficientes estequiométricos que nos dan las relaciones de proporcionalidad. ¿Qué tanta cantidad de un reactivo reacciona con otro? ¿Sí? Esto es muy importante obtenerlo. Segundo, calcular los moles de cada reactivo puro. Es decir, 100%. Dicen, ustedes tienen 2 kilos de, yo qué sé, de nitrato amónico con una riqueza del 75%. Entonces, saben que el 25% de toda esa mezcla no es nitrato de amonio. Entonces tendrán que hacer el cálculo correspondiente. Para hacer eso, para calcular los moles de reactivo puro, pues tenemos masa del compuesto puro, tenemos masa del compuesto impuro, ¿sí? Todo por su pureza, por el tanto porcentual dividido entre 100, ¿de acuerdo? O para el caso de los moles, pues tenemos la masa real dividida entre la masa molecular. ¿Qué tantos moles pesa esa mezcla con respecto a la masa molecular del compuesto? Bien. ¿Qué más? Determinar cuál es el reactivo limitante, porque eso nos va a ajustar exactamente cuál va a ser la cantidad de producto que se pueda generar en esa ecuación química. Posteriormente, calcular la cantidad teórica, que les insisto, solo se hace a partir del análisis matemático que obtenemos después de poner los coeficientes en la ecuación química. Y finalmente, calcular la cantidad real, que esto tendríamos que verlo ya en una práctica o que el problema nos diga, el rendimiento real de esta reacción fue tanto, ¿sí? Entonces, en base a este tipo de datos, podemos operar sobre los problemas, el planteamiento, para poder obtener los cálculos correspondientes, ¿sí? Bueno, aquí terminamos este vídeo y esta tarde les subiré una serie de vídeos cortos para que puedan entrenarse con este tipo de unidades. Ya les mandé también un vídeo de ejercicios y espero que el jueves podamos resolver esta nueva tanda.